Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. Hola, María José, ¿qué tal? Bueno, pues en esta edición, última ya de este POS-ESMO 2023, se encuentra con nosotros una experta oncóloga en el tratamiento de tumores geniturinarios, que es la doctora Isabel Gallegos, del Hospital General de Segovia. Bienvenida, Isabel, a este podcast. Muchas gracias, Begoña y María José, y muchísimas gracias a SOGU por la invitación para participar. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes sobre cáncer renal que se han presentado en esta edición del Congreso Europeo de ESMO, que, como sabéis, se ha celebrado entre el 20 y el 24 de octubre en Madrid. Así que, Isabel, cuéntanos, ¿qué destacas en el Congreso en cuanto a cáncer renal? Sin duda, si tengo que destacar, y hay que destacar un estudio y un fármaco estrella este año en ESMO 2023 de cáncer de riñón, ha sido sin duda el estudio con la molécula con belzutifan. Como sabéis, es un agente que va a dar mucho que hablar porque ha sido recientemente aprobado por la FDA, y el estudio es el estudio conocido como ELITES-SPAR 005, que es un estudio, como sabéis, fase 3, un estudio en población pretratada en cáncer renal células claras. Este es un estudio que se ha realizado con 746 pacientes, como digo, cáncer renal avanzado, que habían progresado a agente a inmunoterapia, anti-PD1 y TKI previo. Habían recibido entre 1 o 3 líneas de tratamiento dependiendo del contexto donde lo hubieran recibido. El estudio randomiza a los pacientes a recibir la molécula estudio, que es el belzutifan a la dosis de 120 miligramos, o bien el brazo comparador, que es el tratamiento con everolimus 10 miligramos, como sabéis, brazo comparador de muchos estudios de segundas líneas. Se estratificó el estudio siguiendo pues, los datos pronósticos de clasificación pronóstica del tipo de tumor y el número de TKIs previos. Como sabéis, este agente es muy importante en la biología del cáncer de riñón porque bloquea una vía oncogénica que está constitutivamente activada, como es la de HIF2-alfa, como todos conocéis. ¿Qué tipo de pacientes había en este estudio? Pues bien, había pacientes de todos grupos pronósticos. Un 20% era de buen pronóstico, la mayoría, el 60%, van a ser de grupo intermedio, pero también había pacientes de pobre pronóstico, en torno a un 12%. La mayoría de los pacientes, como digo, todos tenían que haber recibido inmuno y TKI previo, pero la mayoría van a haber recibido habitualmente entre 2 y 3 líneas previas. Importante también decir que un 50% habían recibido solo un TKI previo, pero hasta otro 50% entre 2 y 3 TKIs. Por tanto, era una población, una de ellas muy pretratada. ¿Cuáles fueron los objetivos del estudio? Los objetivos fueron 2 estudios coprimarios, PFS, por revisión independiente, y supervivencia global. Bien, es cierto que en términos numéricos la PFS es similar en cuanto a números, 5.6 meses para el brazo experimental versus 5.6 brazo de everolimus, pero con una hazard ratio estadísticamente positiva a favor del grupo experimental, hazard ratio de 0.75. La supervivencia cuando se reporta es aún inmadura, y decir que todos los subgrupos pronósticos con claridad se benefician del tratamiento con belzutifan. Como objetivos secundarios es interesante saber que la tasa de respuestas va a estar en torno a un 23%, que es lo que se reportó. Bien, es cierto que la tasa de respuestas completas es baja, en torno a un 3,5%. ¿Y este fármaco qué toxicidad tiene? Bueno, pues tiene una toxicidad fundamentalmente conocida en forma de astenia, toxicidad hematológica, toxicidad hepática en forma de elevación de transaminasas, mialgias. También tiene toxicidad digestiva, mucositis e hiperglicemia. Toxicidad grado 3 va a estar en torno a un 39%, pero bien es cierto que las discontinuaciones estuvieron en torno a un 6%, claramente inferiores al grupo de everolimus. ¿Es relevante este estudio? Pues claramente relevante. Es un estudio fase 3 en población tratada con TKI con inmunoprevio y por tanto abre una oportunidad terapéutica muy relevante para usarlo en nuestros pacientes, que ya sabéis ha sido recientemente, hace apenas unos días, aprobado por la FDA. Y no solamente eso, sino que es un agente muy prometedor porque se está desarrollando en investigaciones actuales, tanto en primera, en segunda como en adyuvancia. Por lo tanto, oiremos hablar de belzutifan en sucesivos trabajos y comunicaciones en nuestros congresos. Por decir qué más datos tenemos en relación con esta ESMO, pues a raíz del belzutifan como brazo, como fármaco estrella, ha habido también trabajos que exploran la combinación, en este caso estudio fase 2, un estudio realmente también importante. Es el estudio ELITES-SPAR 003. Este es un estudio que lo que busca es valorar la combinación del belzutifan con cabozantinib. Este estudio se ha realizado en 2 cohortes de pacientes. Una cohorte, es un fase 2, como digo, de población naive, por tanto pacientes no tratados, y una segunda cohorte que son pacientes que habían recibido tratamiento previo, algunos solo inmuno, pero también podían haber recibido, además de la inmuno, un TKI previo. Por tanto, exploramos 2 contextos diferentes.
En cuanto a la población naïf, la mayoría, el 56%, hay que decir que iba a ser eso de pronóstico favorable, pero también había pacientes de pobre pronóstico y de intermedio, el resto aproximadamente. En este grupo de pacientes naïf, la tasa de respuestas de la combinación de belzutifan y cabozantinib, que es el objetivo de este fase 2, está en torno a un 70%. Luego es un dato interesante, pero nos vamos a la cohorte 2, que es esa población previamente tratada. En esa población previamente tratada, un 30% de pacientes van a tener una tasa de respuestas. Y lo más interesante es que tanto en población naïf como en población ya pretratada, cuando miramos qué porcentaje de pacientes van a progresar con esta estrategia de tratamiento, pues realmente esa tasa de progresiones como mejor respuesta va a ser muy baja, entre un 1 y un 3%. Es decir, si damos esta combinación, podemos decir que tenemos mucha seguridad de que existen muy pocas posibilidades de que nuestros pacientes vayan a progresar. Las medianas de la duración de esta respuesta van a ser muy altas en esta combinación de belzutifan y cabozantinib, y más del 50% de los pacientes estaban en respuesta a los 2 años de tratamiento. Por tanto, una estrategia que realmente es muy importante, también la de la combinación de belzutifan, no solamente en la monoterapia, como hemos visto en el estudio anterior, sino en la combinación con otro TKI, en este caso con cabozantinib. Importante porque se está estudiando, como sabéis, el belzutifan en combinación, en este caso con el lenvatinib, en estudios fase 3 en segundas líneas y sucesivas, y esto seguro que sin duda va a dar que hablar en los próximos congresos y comunicaciones. Por tanto, segundo dato relevante con esta molécula, en este caso en combinación. Y una tercera exploración, análisis que se ha hecho también con el belzutifan, era explorar las dosis del fármaco. Como sabéis, la dosis que se ha estudiado y que se ha comentado es la dosis que se ha aprobado finalmente, que es la dosis de los estudios a 120 miligramos, pero había interés en saber si dar más dosis, en este caso la dosis de 200 miligramos, podía ser superior en términos de tasa de respuestas y en términos de PFS. Bueno, pues la conclusión es que la tasa de respuestas es similar, y aunque es verdad que discretamente dar más dosis produce una discreta mejoría en la PFS, la toxicidad es relevante y no es estadísticamente significativa. Por tanto, la dosis de belzutifan es la dosis que se queda establecida, que será la de 120 miligramos, tal y como se ha aprobado el fármaco. Bueno, Isabel, con respecto primero al primer estudio, que yo creo que fue el más importante de cáncer renal en esta ESMO, es cierto que es verdad que tú has hablado muy bien, has definido muy bien qué población, y no todos los pacientes eran segunda línea, pero a ti el brazo comparador, por mucho que se haya justificado con que es verdad que era un brazo comparador que era aceptable, pero ¿te parece en la actualidad que era el brazo comparador que se debería haber incluido estando ya el estudio, por ejemplo, porque también porque no cogieron axitinib, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, pues desde un punto de vista de a día de hoy, lo que siempre contestamos desde un punto de vista práctico, ¿no? Es decir, a día de hoy, con los conocimientos actuales, pues hombre, el brazo comparador se nos queda corto, se nos queda cojo. Es decir, hubiéramos querido ver en ese brazo comparador pues un TKI, ¿no? Fundamentalmente a la hora de comparar al menos la molécula del belzutifan. Bien, es cierto que la justificación, teniendo en cuenta todo lo que predice o antecesor a los estudios en anteriores líneas, pues el everolimus se había aceptado como un brazo comparador, bueno, pues en la mayoría de los estudios, y como tal se realizó el estudio. Pero efectivamente, en términos de eficacia, pues hoy día hubiéramos pedido que ese brazo fuera más potente, no el brazo comparador, con un TKI, efectivamente. De todas maneras, yo creo que el futuro de este fármaco va un poco la combinación, ¿no? Ya no fase 3 pendiente, sino que los datos del fase 2 en combinación con cabo también, la tasa de respuestas es como muy alta, ¿no? Mucho más alta. Y además un fármaco que combina muy bien, ¿no? Porque el perfil de toxicidad es muy tolerable. Efectivamente, como dice Bego, yo creo que la clave de este fármaco va a adelantarlo a unos usos anteriores y combinar mecanismos de acción. Es decir, no solamente IF2-alfa, ir hacia otro TKI, el término de combinación con la inmunoterapia es también muy, muy potente. Entonces yo creo que es por donde van a ir los tiros, ¿no? En usarlo anteriormente y claramente en combinación, porque la toxicidad y el manejo parece que sí que lo permite, ¿no? En lo que estamos viendo en los estudios. Qué duda clave que es un fármaco que va a permitir, ¿no?, actuar sobre la biología del cáncer de riñón de una forma mucho más competitiva a la hora de bloquear varios puntos, ¿no? Y que es un fármaco que todo apunta pues que va a dar que hablar en las estrategias de futuro y en práctica clínica, ¿no?, en un futuro. Además, como una diana muy específica, ¿no? O sea, que como fármaco diana es ideal, ¿no? No es una célula cascada, ¿no?, desde la membrana, sino que va directamente al punto de control, ¿no? Efectivamente. Fijaros, yo una cosa que sí que echo de menos en estos estudios con este fármaco, igual que en todo el cáncer renal, ¿no?, que seguimos dándole vueltas con el tema de los biomarcadores y siguen comunicándose trabajos y póster donde nos acaba de encontrar, y de nuevo esta molécula con una biología tan definida y tampoco se mide ni de forma prospectiva e incluso exploratoria, se nos comunica nada
a la hora de que apunte a qué pacientes vamos a seleccionar. Y eso es un poco lo que sigue llamando la atención, ¿no? Que seguimos dando con mecanismos biológicos, pero seguimos sin seleccionar un poco esa biología, ¿no? Y eso es verdad que sigue siendo un poco, bueno, un poco cojo, ¿no? A la hora de... Sí, En total. este fármaco, sobre todo, bueno, con respecto a Diana, sí que la población ya tiene aprobación por la FDA en pacientes con mutación de von Hippel-Lindau, ¿no? Para prevenir complicaciones, evitar cirugías, ¿no? Y Eso ahí sí es. que es verdad que la Diana, bueno, pues está, pero es que en el resto está alterada también en un porcentaje muy importante, con lo cual es verdad que no sé por qué no seguimos un poco, o haciendo al menos análisis prospectivos en los ensayos clínicos, ¿no? Estratificando por poblaciones de ese Sí, tipo. es que ni siquiera una comunicación de haber medido algo, ¿no? O haber tenido o comunicarlo, ¿no? Entonces llama un poco la atención ¿no? Esa, que se queda un poco cojo ahí desde el punto de vista más de la racionalidad, ¿no? Y luego con respecto al fase 2, también me ha llamado la atención la actividad que tiene. Es verdad que, bueno, que había una cohorte que era población naive y que era más de un 50% era de buen pronóstico, pero es que tiene muy buena actividad en esos pacientes de buen pronóstico, ¿no? O sea que también parece muy prometedor en esa, aunque es verdad que se ha pasado un poco de largo porque no era el objetivo del estudio, pero que tiene mucha actividad que también parece así como muy interesante, ¿no? Efectivamente, la cohorte 1 estaba enriquecida en población de pronóstico favorable, es decir, era más del 50% de pronóstico favorable, pero es que la tasa de respuestas está cercana al 80% en ese Eso, es grupo. que lo que recuerdo es eso, que la efectividad ahí es que es muy alta, es que tiene una tasa de respuesta brutal, o sea que me pareció Tiene súper que ver, interesante. ¿no? Con que el paciente de grupo favorable tiene un perfil angiogénico mucho más Efectivamente. definido que los otros grupos pronósticos, ¿no? Donde mezclas ya más un perfil inmunogénico. Exactamente. Ujú. Es verdad que en el grupo 2, la cohorte 2 de población tratada, si no recuerdo mal, también había un porcentaje de población de buen pronóstico, pero no era tan alta. Y la tasa de respuestas es verdad que aquí es al revés, es decir, es más favorable hacia la población de intermedio y pobre pronóstico. Y también había, es decir, que cuanto más está tratada esa cohorte y más mecanismos de resistencia probablemente hayan ido pasando, la población de perfil favorable baja la tasa de respuestas de la combinación con respecto a la población naive. Y eso es un dato bastante llamativo. Es decir, cuanto más vírgenes estén en el tratamiento, más se benefician de la estrategia del grupo favorable. Claro, lo cual estaría muy bien si se confirman los datos, ¿no? En fase 3. Efectivamente. Pronóstico favorable, no te quedas corto con un TKI solo, sino que metes una combinación donde la tasa de respuesta es mucho mayor. Y luego perfil intermedio y pobre, ¿no? Donde combinaciones de TKI inmuno, ¿no? O sea, que sería una manera ideal, ¿no? De estratificar, que a día de hoy el grupo de buen pronóstico hay mucha controversia, ¿no? Entre quiénes harían una cosa y quiénes harían otra. No, y que ni hasta ahora no se han lanzado a hacer un estudio puro de pronóstico favorable, pero a lo mejor habría que hacerlo, ¿no? Igual que se han hecho varios de pronóstico intermedio y mal pronóstico, ¿por qué no a lo mejor diseñar, ¿no? A mí con estos datos tan prometedores, a mí no sé, que sería bastante interesante, ¿no? Hacerlo en fase 3. Vamos a ver qué pasa con el estudio de belzutifan con Lemba, ¿no? En el fase 3, ¿no? En el grupo de favorable pronóstico. O sea que es Sí, lo único es que aquí tenemos datos de fase 2 con Cabo y ahora de repente otra vez, ¿no? Por temas probablemente de alianza logística, ¿no? De que ya estaba esa alianza, ¿no? Con Pembro previamente y tal, ¿no? Con Lemba y que pues que diseñen al final con Lemba de repente cuando tienen datos de fase 2 con Cabo, ¿no? Bueno, pero como tú dices, yo creo que es un tema logístico de compañía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si quieres, seguimos. Bueno, pues dejando un poco el tema del belzutifan, insisto, brazo estrella y dato estrella, ¿no? De este cáncer, de esta ESMO 2023 en cáncer de riñón, voy a comentar datos de lo que ha sido un poco la primera línea, ¿no? Creo que pues hay que nombrar el estudio fase 3, que sí que se ha comunicado en esta ESMO. Es cierto que es un estudio que lo que ha hecho es comparar otra nueva combinación con un anti-PD-1 más un TKI, en este caso un agente, un anti-PD-1 que no estábamos acostumbrados, ha sido de un desarrollo en el país asiático, en China y en población exclusiva china, es el llamado toripalimab, que también se ha desarrollado en otros tumores y que lo combina con axitinib en primera línea versus tratamiento estándar de sunitinib. Bueno, este estudio pues, se va a sumar a estas combinaciones de dobletes que ya teníamos y de inmunoterapia, ¿no? Este estudio, que para nosotros no va a ser tan especial o tan relevante por el tipo de población y porque ya teníamos inmunoterapia con inmunoterapia aprobada, para ellos es muy importante, como vamos a ver, porque es el primer estudio con inmunoterapia que va a llevar a una aprobación en esta población. Son 425 pacientes. En este caso no hay perfil favorable, son todos de intermedio y pobre pronóstico, hay que decirlo, y en una población con bastante afectación metastásica, más de 2-3 órganos afectos. Cumple el objetivo primario del estudio,
que es la PFS, consiguiendo una PFS de 18 meses para la combinación de TKI de axitinib con el anti-PD-1 versus el tratamiento estándar con Sutent de 9.8 meses, hazard ratio positiva 0.65. También es un estudio pues que cumple tasa de respuestas completas, aunque es baja, sí que ronda el 60%, es interesante, y la supervivencia todavía es inmadura. En cuanto a toxicidad, en línea de lo que teníamos, ese 15% de toxicidad grado 3 y más o menos 14% de descontinuaciones. Viene a ser muy parejo a lo que en nuestro medio ya teníamos con Pembro-ASI, que sería la otra combinación más aproximada. Y realmente, aunque Pembro-ASI sí que permitía a pacientes de buen pronóstico, si nos fijamos solo en el grupo de intermedio y pobre, prácticamente calca la hazard ratio a lo que teníamos con Pembro-axitinib, prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que el punto clave de este estudio es que, pues para un país con una alta incidencia de cáncer de riñón, se abre la oportunidad de que puedan utilizar inmunoterapia estos pacientes. Pasando esa combinación de anti-PD-1 y axitinib, con que ya teníamos pues muchos dobletes, ¿no? en esa primera línea, voy a comentar otra estrategia que se ha comentado, que es una estrategia de primera línea, es una estrategia diferente y es la primera que se comunica, el estudio Type-A. Es un estudio de primera línea de combinación con Abelu-ASI, que lo que va a explorar es una cohorte de pacientes, básicamente poder parar el TKI, es decir, el axitinib, en aquellos pacientes que han entrado en respuesta con la combinación. El objetivo es que tengan menos toxicidad y que retrasemos resistencias al fármaco. Es un análisis con una cohorte pequeña, son 75 pacientes, casi todos hay que decir que son de buen intermedio pronóstico. Hay muy pocos pacientes, un 2% de mal pronóstico, esto es importante porque parece que ya estamos haciendo una selección. No hay pacientes con afectación hepática visceral y todos tenían una nefrectomía previa, es decir, es un perfil de pacientes de bastante buen pronóstico. De estos pacientes, un 70% aproximadamente hacen respuesta con la combinación. Y finalmente, para sacar los datos, se quedan para analizar en torno a 22 pacientes. A esos pacientes se les para el axitinib cuando hacen la respuesta, bien sea parcial o respuesta completa, después de 36 semanas de tratamiento. El objetivo del estudio, ¿cuál era? Pues era ver qué pacientes estaban libres de progresión a las 8 semanas de haber parado el axitinib. Y lo que se ve es mayor de lo que estaba predefinido, es que en torno a más de un 70% de los pacientes mantienen esa respuesta después de haber parado el TKI. Es decir, que en una selección de pacientes, en el momento que tenemos respuesta, paramos el fármaco, en este caso el TKI, y parece que esa respuesta se mantiene. Indudablemente es una hipótesis, es una estrategia, y esto pues habría que demostrarlo lógicamente en un estudio randomizado. Pero bueno, es el primer trabajo que se comunica en esta línea y es relevante a la hora también de poder sacar en un futuro conclusiones o, por qué no, hacerlo en algún caso concreto, en algún paciente concreto. Y desde luego un agente que yo creo que es muy importante también en esta primera línea es un anticuerpo biespecífico, que sabéis que ahora están desarrollándose también muchos en oncología, también en cáncer de riñón. Este se conoce como el volrustomig. Volrustomig ya se había comunicado datos, es un anticuerpo biespecífico, eso quiere decir que vamos a bloquear 2 puntos de control, tanto a nivel de PD-1 como a nivel de CTLA4. Por tanto, 2 ciclos, 2 puntos de control del ciclo inmunitario, de ahí lo de biespecífico. Es primera línea, cohorte con 65 pacientes. Como digo, ya nos habían comunicado datos con la dosis de 1.500 miligramos. Eso era bastante tóxico y en este caso lo que se presenta es una cohorte de pacientes naive para tratamiento, por tanto, primera línea, no han recibido ni inmunoterapia, ni han recibido TKI, no han recibido nada. Estos pacientes va a haber pacientes de riesgo favorable, en torno a un 25%, y el riesgo pronóstico intermedio y pobre pronóstico. Y se va a analizar 2 dosis, la de 750 y la de 500 miligramos. ¿Qué pasa con el objetivo del estudio, que es la tasa de respuestas? Bueno, pues con la dosis mayor de 750 nos vamos a un 48% de tasas de respuesta en buen pronóstico, 10% casi completa, es decir, muy interesante, y nos vamos a casi un 55-60% en la población de riesgo intermedio y pobre pronóstico, con una duración de respuesta de 15 meses. Eso, como digo, con la dosis de 750. La otra dosis que se analiza, que es la de 500, se ve que también es eficaz, pero algo menor de tasa de respuestas, y también nos vamos a 9 meses de duración de esa respuesta. Luego baja un poco la eficacia. Se han hecho estudios a nivel biológico con esta molécula y se ve que, aparte de que hay muchísimo mayor efecto farmacodinámico con el fármaco, hay muchísima mayor activación del linfocito T, que es de lo que se pretende al bloquear con ese anticuerpo en los 2 puntos de control. Este es un agente muy prometedor en inmunoterapia y se está analizando su papel en primera línea en combinación, en este caso con TKI. Y sobre todo que estas dosis se tolera mejor, ¿no? Porque yo recuerdo en estudios con la dosis de 1.500 es que ha habido muertes tóxicas con el fármaco, era brutal.
Yo creo que por eso el perfil o el objetivo, ¿no? de no dejar pasar una molécula con un perfil muy prometedor por no hacer estudios encontrando la dosis adecuada, ¿no? Es que 750 es la mitad de lo que se está estudiando previamente y la verdad es que la tasa de respuesta y la duración de la respuesta es muy interesante en pacientes con un pobre pronóstico o intermedio pronóstico, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es también pues muy prometedor, ¿no? Yo participo en el fase 1-2 de este fármaco en combinación ya. Y sí que es cierto que como se empeñan un poco en utilizar siempre la dosis máxima y encima en combinación, ha habido escalada intentando 750 ya con un TKI. Al principio se diseñó con axitinib, pero luego lo cambiaron, hicieron una enmienda y la combinación es con lenvatinib. Entonces, claro, lenvatinib, es un fármaco más tóxico, y meterlo con un biespecífico, pues claro, es un triplete. Estás metiendo ahí un triplete y sí que hay mucha elevación de transaminasa y mucha toxicidad hepática. Entonces, bueno, ahora creo que se pueden reducir, han permitido también reducir, que normalmente los ensayos de inmuno no te lo permiten, pero que ahora ya sí te dejan en este estudio reducir la inmuno si has producido una toxicidad para poder continuar con el fármaco. Pero el fármaco sí que tiene un perfil dosis dependiente, ¿no? No, lo que no sé muy bien. Sí. No sé qué tiene de diferente al bloquear los 2 puntos a la vez. Sí, pero es verdad que en la estimulación inmune sí depende de la dosis, que es muy llamativo. A mí me llama. Sí, que no es como el ipinivo, que es verdad que bueno, que el que le da, pero no parece depender tanto de las dosis, ¿no? Pero aquí sí, así que parece. Y claro, encima combinación con lenvatinib, que es bastante tóxico también, hay que tener cuidado y, hombre, ahí están con el fase 1 y tal, que va ahí con poquitos slots para ir viendo un poco dosis de tratamiento, pero bueno, muy interesante porque yo creo que es verdad que, bueno, que es que está actuando sobre 2 puntos y luego... Hombre, indudablemente la toxicidad al meter un anti-CTLA4 va a sumar, eso siempre va a sumar, ¿no? Yo creo que hay que contar que va a sumar. Pero empeñarse muchas veces en las dosis tope, yo creo que estoy de acuerdo contigo, que no hay por qué, vamos, que bueno, que vamos a conseguirlo, es como con el belzutifan. Si conseguimos lo mismo, ¿por qué nos vamos a empeñar en unas dosis, ¿no? Más altas? Y luego también muy interesante es la de escalada del TKI, ¿no? Que a mí me parece como, ¿no? Estamos intentando dilucidar si son 2 años de inmuno, si podría ser un poco menos, ¿no? Porque siempre hemos tenido en cuenta que el TKI se debe mantener, ¿no? Hasta el final. Y sin embargo, estos estudios de desescalada, aunque muy iniciales, yo creo que abren una puerta, ¿no? A la calidad de vida del paciente, que al final se enfermada con el TKI. Pero siempre lo hemos hecho, ¿no? En el fondo, ¿no? Pacientes que estaban en respuesta y que no te atrevías a suspenderlo del todo, reducías, ¿no? Yo hacía mucho eso con sunitinib sobre todo, ¿no? Pacientes que mantenían respuesta, pero que llevaban ya 5 años con tratamiento y que acababas dando vacaciones o dejando dosis mínima y luego reescalabas si había progresión, ¿no? Claro, lo que pasa que siempre, ¿no? Era la toxicidad un poco lo que te justificaba, ¿no? Bueno, era mantener la calidad de vida, ¿no? Porque siempre un poquito al final van sumando, ¿no? Entonces, aunque sea un poquito de dispepsia, diarrea, tal, rash, son poquitas cosas, pero que claro, de toda tu vida con eso. Claro, pero bueno, al final se trata de no paramos por toxicidad, realmente paramos en cuanto tenemos a alguien metido en eficacia, es decir, en cuanto está en respuesta paramos y con la idea de que luego podamos rescatar a algún paciente, ¿no? Incluso con la reintroducción del fármaco. Entonces, bueno, yo creo que ahí se abre una estrategia interesante, pero no solamente para esta estrategia, probablemente cada vez que hablamos de dobletes, combinaciones, vayamos a pensar que tengamos que jugar con este tipo. Lo ideal sería saber biológicamente qué es lo que se está activando y por dónde se está yendo el paciente, ¿no? Y cuando podamos saber eso, pues saber por dónde tenemos que desescalar y por dónde tenemos que escalar. Pero yo creo que indudablemente abre una puerta y es algo que en la consulta intuitivamente o bien por eso, por toxicidad, ya lo estábamos de alguna forma haciendo, ¿no? Daba mucha tranquilidad cuando tienes a un paciente en respuesta, eso es lo que te daba, entonces en ese momento parece que puedes jugar con esas estrategias, pero bueno, ver que hay un estudio que ha cogido esos datos, que los ha analizado, pues bueno, yo creo que siempre nos gusta, ¿no? Para refrendar lo que hacemos en práctica clínica. Sí. Por hacer una pincelada, un guiño a los trabajos que se han presentado en forma de póster, sí que me gustaría comentar el trabajo Everest, un estudio fase 3 de adyuvancia que, bueno, pues como sabéis, no llegó al límite del objetivo en su momento, que intentaba valorar si añadir everolimus adyuvante a los pacientes operados con cáncer de riñón, pues podíamos conseguir eficacia en términos de supervivencia libre de recurrencia. Pues lo que se ha presentado es un análisis definiendo a la población de alto riesgo, esa población que ahora estamos analizando en los estudios actuales, y es un estudio que con 54 semanas de tratamiento con everolimus sale
estadísticamente positivo a favor del grupo de everolimus. Lo comento porque me parece importante porque es el único estudio con algún dato positivo que tenemos con un inhibidor de mTOR. Y por tanto, bueno, pues comentarlo, aunque se ha presentado, como digo, en forma de póster. Ha habido muchos trabajos de real world data, de evidencia en inmunoterapia en diferentes trabajos que se han recogido, análisis post-hoc, en línea de lo que ya sabemos con los estudios pivotales. Y nada que añadir con respecto a los biomarcadores deseados que estamos analizando. Algún trabajo muy interesante de población donde se ha conseguido largos respondedores con inmunoterapia. Se están analizando por diferentes estrategias multiómicas, ver qué tienen esos pacientes en esos tumores para convertirlos en largos supervivientes. Hay trabajos y póster bonitos en esa línea, donde se trabaja buscando esos biomarcadores, como digo. También ha habido algún trabajo con ctDNA en pacientes con cáncer de riñón después de nefrectomías y después de metastasectomías, buscando qué papel puede tener ese ctDNA para detectar esas recaídas. Y un trabajo también interesante midiendo los niveles de citocinas en pacientes con cáncer de riñón dependiendo de la línea de tratamiento en la que se encontraba. Como digo, trabajos buscando esos insistentes biomarcadores o análisis biológicos que nos ayuden en el futuro para poder tomar decisiones más acertadas desde un punto de vista biológico. Pues la verdad que sí, muy interesante. A ver si el DNA circulante, ¿no?, también en cáncer renal empieza a ser una estrategia, ¿no?, ya en los estudios clínicos. Pues nada, Isa, muchísimas gracias por tu resumen, magnífico. A vosotras. Y nada, sin más, pues nos despedimos hasta el siguiente podcast y os emplazamos a ASCO Genitourinario, que sabéis que este año se celebra en San Francisco en enero del 2024. Buenas tardes a todos.